oiga a todos los niños del mundo. Derecho Civil 1. Personas. El análisis de las normas jurídicas que dejan de estar en el papel para manifestarse en las relaciones personales con los demás, el vínculo que nos une, los derechos que pasan a ser visibles gracias al previo conocimiento. Después de todo, la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. La infancia es esa etapa de la vida durante la cual se desarrollan las bases más esenciales de la persona, su conducta, su carácter, su forma de ser y de relacionarse con los demás. La infancia parece estar envuelta en una cápsula, en una burbuja llena de magia, de imaginación y de pureza. Cuidar ese estado de felicidad, esos primeros años de vida en las personas es potencialmente a futuro cuidar al hombre y a la mujer del día del mañana. Como diría Fyodor Dostoevsky, el que tiene buenos recuerdos durante la infancia está salvado para siempre. Parafraseándolo un poco, si el día de mañana decidiéramos visitar un penal o un hospital psiquiátrico y dentro de las historias clínicas o la historia de los presos vemos los cuadros más tristes de la infancia, lógicamente nos daríamos cuenta de que gran parte de sus vidas está condicionada a que tuvieron una infancia difícil, una infancia criada en las calles, con drogas, con armas, donde la mayoría de las veces faltaba la figura paterna. La literatura moderna nos muestra muchos ejemplos de la figura de los menores después de los procesos postindustriales, de la Segunda Guerra Mundial y de la supervivencia de los campos de concentración nazi. Digamos que surge un valor, ¿no?, que al derecho le interesa proteger. Y todo derecho como Estado está preceptuado en un sistema, pero ¿qué es un sistema? Si intentamos definir un sistema, nos abocaremos a qué es la elaboración de mecanismos, de técnicas, de procedimientos que hacen funcionar el todo en un engranaje perfecto. Entonces, la intervención del Estado es prácticamente reciente. Digamos que se vio motivada por un cambio, colectivo en la conciencia del Estado-Nación, por hechos ocurridos en Illinois en 1899, finales del siglo XIX, prácticamente durante el siglo XX, y las conmociones de las guerras mundiales, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Así es que en Venezuela existía el Código de Menores, que en el gobierno de Eleazar López Contreras establecía los tribunales de menores o los jueces de menores, y de esta forma había cierto trato marginal, despectivo hacia la figura del niño menor, porque esta persona que lamentablemente salía de su hogar, este niño que salía de su hogar por diferentes problemas, agarraba malas juntas en la calle, lo que conseguía era vicios, droga, armas, y digamos que buscaba en la basura, buscaba comida, buscaba refugio, buscaba defenderse como pudiera, y al no conseguirlo, lo buscaba hacer por la fuerza. Y era mucha la población, de menores en situación de calle hasta incluso principios del siglo XXI. Y todo esto se fue solventando poco a poco hasta el día de hoy, aunque no es una realidad que haya desaparecido, como ustedes bien lo pueden comprobar en la vida diaria. Más sin embargo, con la Declaración de los Derechos del Niño, Venezuela se ratifica ese tratado internacional y asume, la doctrina, la teoría integral de protección de los niños, niñas y adolescentes, que da origen, que da nacimiento a la LOMNA del 98, a la LOMNA sin las N, sin las dos N, la LOMNA de las dos N, niña, niña y adolescente, es producto de una reforma del año 2007. Entonces, es un gran paradigma que cambia la figura del menor, ¿no?, el menor despectivo, por la figura humana del niño. Entonces ya no se mira a esas personas, a esos menores de edad en la calle, delincuentes en potencia. Ahora se ve la parte humana de esas personas
esos niños que son iguales que los demás, incluso de los que pueden crecer en cualquier otra familia, que por el hecho de pertenecer a una familia no quiere decir nada. Entonces, la doctrina de la protección del niño, niña y adolescente se basa en 5 principios fundamentales. El principio de igualdad y no discriminación, el principio de corresponsabilidad, que es muy importante porque establece la trilogía entre la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Mi primera pregunta sería, ¿creen ustedes que se le puede atribuir a la sociedad la responsabilidad, en este caso corresponsabilidad, que debe tener el Estado a través de sus organismos y la familia como ente fundamental? ¿Creen ustedes que la sociedad puede llegar a sentirse responsable por todos los niños como si fueran los hijos de cada uno de nosotros? ¿Le podemos atribuir un sentido subjetivo a un concepto general y abstracto? Se los dejo a su criterio de interpretación. Un tercer principio es la prioridad absoluta, que tiene que ver relación con el cuarto principio, que es el interés superior del niño. Entonces, la prioridad absoluta y el interés superior del niño juegan en una balanza, digamos, de equivalencias, donde se ve por prioridad el interés superior del niño, es decir, pese a las circunstancias, siempre va a importar los derechos básicos, esenciales, la protección de, digamos, los elementos necesarios, básicos de su condición humana, de su integridad física y social. Eso es lo que prevalece, digamos, en cualquiera de las actuaciones. Se ve por encima de las circunstancias la salud, la vida, la educación y el bienestar psicológico de ese niño que está creciendo, digamos, en X ambiente. Y por último tenemos el principio de la gratuidad de las acciones, es decir, de las actuaciones, que todos estos procedimientos que lleva a cabo los distintos organismos, los distintos órganos que componen el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes deben ser remunerados, deben ser puestos en práctica de manera que no establece ninguna remuneración a cambio. El sistema de protección integral es un todo armónico pero complejo. Digamos que tenemos un sistema, ya sabemos lo que es. Ahora, para que este sistema funcione y lleve a cabo, necesita de vías, necesita de hechos, necesita de acciones, de entes e instituciones que de manera, digamos, jerárquica, de lo macro a lo micro, logre establecer los principios y, pues, digamos, la doctrina de la integración, de la protección integral del niño, niña y adolescente, establecida en la LOCNA. El artículo 117 explicará lo que es el sistema de protección integral y nos dirá lo siguiente: es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan, controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, destinadas a la protección y el goce efectivo de los derechos y garantías, cumplimientos establecidos en esta ley. Tenemos así que en primera instancia los mecanismos o las vías para la resolución del sistema de protección del niño, niña y adolescente, de los intereses, de los objetivos que tiene para llevar la protección integral a todo el espacio geográfico venezolano. Digamos, esos mecanismos se basan en diversos órganos que, como una alusión a la teoría del Estado de Hobbes, es un gran leviatán, ¿no? Digamos que es una persona grandísima, incluida por muchas personas que tienen diferentes funciones, tanto administrativas, judiciales, como de sanciones, como de administración de esos bienes, como entidades de asistencias públicas y defensorías del niño. Tenemos a los órganos administrativos, que son pues el órgano rector, conformado por el Consejo Nacional de Derechos, los consejos municipales, los consejos de protección, el Ministerio Público, los organismos jurisdiccionales, los tribunales de protección, los equipos multidisciplinarios encargados pues y conformados por profesionales en el área de la psiquiatría, de la psicología, de las entidades de atención, que tiene que ver cuando la colocación familiar no se puede guiar
a través digamos, de una asociación efectiva, y las entidades de atención, digamos que son la última instancia, el último recurso al que se acude. Entonces ahí también se plantean una serie de casos muy importantes. Por lo menos si un niño tiene un solo padre y el padre se le muere, entonces, ¿a custodia de quién queda ese niño? ¿Cómo se establece ahí la colocación familiar? Si no tiene otro familiar, ¿a dónde va a parar ese niño? Las entidades entonces de atención, digamos que se encargan en estos casos de hacerlo de una manera temporal o el tiempo que sea requerido. Digamos que si hay alguna pelea entre padres y llegan un ente del gobierno y se da cuenta pues que el niño no puede crecer en esas condiciones y que lo mejor es llevárselo hasta resolver el asunto. Entonces, ¿en dónde colocar a ese niño si no hay otro familiar, si no hay una familia sustituta, digamos, inmediata, que logre, digamos, aceptar, adoptar al niño en un espacio de tiempo mientras se resuelven los problemas con sus padres? Entonces, ese tema va a ser tocado más adelante. Los organismos, pues, también tenemos la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, las medidas punitivas, es decir, la clasificación de las infracciones. Pueden ser tanto penales como civiles. Digamos que las civiles tienen que ver más con multas y sanciones de unidades tributarias, digamos que va todo lo relacionado a infracciones directamente con, digamos, programas de televisión que en el horario no establecido pasan programas que no son aptos para los niños, que no son aptos en el lenguaje, que no son aptos, digamos, en lo que transmiten, las personas que aceptan a menores de edad en hoteles, o la prohibición de que estos mismos ingresen a bares nocturnos, a sitios como esos, pues discotecas, licorerías, etcétera, etcétera. Y digamos ya las medidas de carácter penal. Tenemos los mecanismos especiales, la acción de protección y los procedimientos. Ya llegados hasta este punto, podemos entender cómo existe un sistema de protección integral completo a nivel nacional que va desde lo macro, va desde la nación, va desde las ciudades hasta los municipios y hasta las categorías más pequeñas como los consejos comunales, que para realizar toda esta labor establecida en las leyes se basa en ciertos principios que persiguen el interés superior del niño y que se pueden llevar a través de políticas y programas en correspondencia con la trilogía. Acuérdense la trilogía: el Estado, la familia y la sociedad. Entonces, mi propuesta sería la siguiente, o mi pregunta sería la siguiente: ¿creen ustedes que este gran organismo que está establecido solamente se está abocando a un organismo burocrático de oficina? ¿Y cuál es la intención? ¿Acaso se necesita que el derecho salga a la calle? ¿No les llama la atención ver a niños recogiendo comida de la basura o quitándosela inclusive de las manos? La situación de calle de los niños todavía sigue siendo una realidad muy presente en nuestros días. Entonces, ¿cómo solucionar estos problemas? ¿Cómo buscarle la vuelta, por decirlo así? Ya nosotros, una vez conocido cómo funcionan todos estos organismos y cómo se puede llevar a una posible solución.